Muy bien, les paso a comentar que para hoy vamos a estar hablando del Frente Renovador. Y cuando uno habla del Frente Renovador, habla de Massa, el ex candidato a presidente de la Nación, que termina perdiendo, que termina ganando en primera vuelta, pero que termina perdiendo en la general. Aquí lo vemos con la ex legisladora Tania Kishakevich, ¿no?, que se convierte en alguna manera, junto con el intendente de Cruz Alta, en los armadores del masismo en Córdoba, del Frente Renovador. La pregunta es, ¿cómo levantar la bandera de Massa, que perdió, que muchos lo asocian al kirchnerismo, muchos lo asocian de ser el culpable de esta inflación que terminamos pagando todo y de un montón de cosas, ¿no? El regreso o el resurgir del ave fénix en política. Tania, ¿cómo te va? Gracias por estar. ¿Cómo estás, Cristian? Bueno, no, gracias a vos. Bueno, estuviste... ¿Qué te dice esta foto? A ver, no, dale, antes tenés vía libre. De ver esta foto, me quedé con algo que habías dicho anteriormente, cuando hablabas de quiénes pueden ser los candidatos en el 2025. Una conjetura política, todo puede cambiar, ¿no? Todo puede cambiar, sí. Pero cuando empezás con esos nombres, realmente me lleva a la conclusión de que mal estamos en el peronismo, ¿no? Pero si tienen la provincia, ¿cómo van a estar mal? Y mal, digo, porque los candidatos potables o posibles que podemos llegar a tener en una lista es un ex gobernador que ya tiene que ocupar un lugar más de asesor que de poder liderar un proceso, y una radical porque no tenemos peronistas. Digo, a ver, me hubiera encantado escuchar sí. el nombre de Natalia de la Sota, por ejemplo, que pero hoy... Natalia de la Sota hoy, en términos políticos, hablamos, está en una especie de freezer. No sé si compartís eso yo creo conmigo. que hoy Natalia de la Sota está en un lugar, Cristian, que con su coherencia, que es lo que no hay hoy en la política. No hay coherencia. Y el peronismo de Córdoba no ha tenido coherencia, por eso tenemos los resultados que tenemos y por eso la gestión está como está. Pero ganaron la provincia, Tania, ajustado contra el juez. Digo, también hay que hacer un análisis. Se ganó por 3 puntos, con un gobernador que medía 70% de imagen positiva. Schiaretti. Schiaretti, con una gestión maravillosa en obra pública, y ganamos por 3 puntos. Pero hoy me gustaría saber cuáles son las encuestas y cómo está el gobernador hoy en Córdoba. Porque, bueno, cuando uno tiene acceso a cierta encuesta y saca un promedio, no está muy bien, lo decía la semana pasada. Porque es una gestión que no empezó, Cristian, y a mí me sorprende muchísimo que vayamos 100 días de gobierno y que todavía no veamos una gestión que arranca y que esté a la altura de la circunstancia que hoy demandan los cordobeses. ¿Cuáles son los costos que pagó Yarlora en estos 100 días, según vos? A ver, el avión, el uso del avión exclusivamente para ir a una pelea incierta con el presidente que no tuvo, no se articularon los medios para poder ejecutarla, una solución concreta. ¿Qué digo? Fue más un marketing en la televisión para tener un poco de rating en los programas nacionales, pero tomo, por ejemplo, al gobernador de Chubut, que fue a la justicia y demandó para tener una respuesta, el Nacho Torres, que de la Sota también lo hizo, o no recordamos que de la Sota, cuando fue a reclamar lo que nos debían de la Caja de Jubilaciones, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para que le resuelva la justicia lo que es de Córdoba. Entonces, como un discurso de que no nos arrodillamos, de que vamos a defender los intereses de Córdoba, después un discurso tibio, que creo que el peronismo hoy no se siente identificado, un discurso tibio donde en un momento hay una euforia por ir en contra del presidente, pero después tampoco hubo soluciones. Pero Tania, digo, tiene que terminar arreglando, los fondos son los que terminan. El talón de Aquiles que se llama la Caja de Jubilaciones, los aportes del Tesoro Nacional, la coparticipación, le cortó todo. Nos peleamos por el transporte, pero ¿quién está pagando hoy el déficit del transporte? transporte? Teóricamente. No, lo están pagando. Lo que no le manda, digo, el boleto social, digo. Pero lo está pagando hoy, la quita del subsidio, el transporte lo están pagando los cordobeses. Aumentó el transporte de una manera desmedida, es decir, la mejor solución. Pero ellos dicen que es culpa de la Nación. Por supuesto que es culpa de la Nación. Ahora, desde Córdoba, ¿qué hicimos? ¿Dejamos que lo paguen los cordobeses? ¿Dónde está defender los intereses de Córdoba? Por eso digo, hay muchas cuestiones que hoy nos interpelan a los peronistas. Yo te escucho hablar y digo, no sé si este gobierno me representa del peronismo. Pero no Tania, sé si vos fuiste 2 veces... Está bien, el último tiempo creo que terminaste un poco disgustada, siendo legisladora incluso, que corriste, tuviste así, me parece, de que te expulsaron del bloque por pensar diferente y apoyar al gobierno de Massa. Hubiera sido, creo que, una muestra de lo que estamos viviendo hoy, porque en definitiva nadie termina resistiendo su propio archivo, Cristian. Hoy pedimos que se entiendan las diferencias, que aprendamos a trabajar en el consenso, pero estamos hablando de un peronismo que cuando piensa distinto, en vez de invitarte y convocarte para ver qué es lo que necesitan
y qué cosas creemos que hay que cambiar, directamente te expulsan o buscan de alguna manera sacarte del sistema. Entonces, me parece que esa es la discusión del peronismo. La discusión de los compañeros. Yo me pregunto, ¿los intendentes, los dirigentes, se sienten representados? ¿Hay discusión política? No sé, vos me lo podés decir vos como dirigente. En Cámara no lo dicen. ¿Será por la coparticipación en los municipios? ¿Hay mesas de diálogo? No hay mesas de diálogo. Entonces, las crisis se solucionan con política. Yo solo aprendí de José Manuel de la Sota, que un gobernador, en vez de hoy estar en tantos realities y subidos con las cámaras, busquemos articular y hablar con los distintos sectores, no solamente con el peronismo. ¿Pero quién está en los reality subiendo? Y me parece, el gobernador de alguna manera es... y lo hemos visto pasear un poco por los medios nacionales. Y creo que eso también, terminó poniendo en manifiesto, porque la oposición que tomó, diciendo que tenemos un gobernador que está más preocupado por ser presidente que por gobernar Córdoba. Y la verdad que si eso es así, si la oposición tiene razón, Yarlora está haciendo todo lo afirmativo para que realmente la oposición tenga razón. Ahora, yo creo que Yarlora soñó mucho con ser gobernador de Córdoba. Me parece que Martín pensó la Córdoba del futuro, pensó la Córdoba de la transformación, y hoy no lo veo que esté, y no sé si es por él o por el equipo que lo acompaña. Hay algo que tiene que suceder y que me parece que Estás hablando del gabinete. Del gabinete. Pero un gabinete amplio, tenés a un soñando un poco lo que se manifiesta del oficialismo del partido cordobés, que no es otra cosa que acaparar. Tenés a un De la Rosa de Marcos Juárez, tenés a un Martín Gil muy enfrentado con él en su momento, porque respondía al kirchnerismo, a Massa, etcétera, y se terminó alineando. Tenés ex compañeros de bancada, radicales como Arduz. No son los orígenes de quiénes son, sino qué hacen. ¿Qué estamos haciendo? Hoy tenemos las cooperativas, hoy tenemos Martín Gil, hoy tenemos las cooperativas. ¿Hay alguna solución hoy para el déficit que están viviendo las cooperativas por los exorbitantes aumentos que vinieron con respecto a la energía? ¿Hay una política o solamente creemos que vamos a solucionar al modo Macri, donde damos para pagar en 3 cuotas a la gente, olvidándonos que en 3 meses la gente tiene que pagar otra factura más? Entonces, soluciones concretas, pero aparte lo vemos, ¿Pero por qué? ¿Qué ves en el gabinete de Yarlora? Parado, anestesiado. Hoy hay un gabinete anestesiado y me parece que Martín tiene que tomar decisiones que en 60 días tiene que cambiar el gabinete si quiere que esto arranque. Y es una percepción que la tenés en todos los ámbitos. Cuando hablamos de educación, vemos que los problemas de educación y la reestructuración que necesita el sistema educativo no se está planteando, pero porque tampoco se generan las mesas de diálogo para escuchar a quienes son los que de alguna manera te van a dar las ideas y van a generar esas instancias para buscar soluciones. Hablaste de educación como una de las políticas de Estado, ¿no? Y las otras dos que aparecen con seguridad y salud, ¿cómo los ves? Bueno, seguridad... Un Piquesteiner que viene de lo privado, uno de seguridad como Quintero que viene de la oposición. ¿Hace falta ir hoy a los hospitales? ¿Te hace falta ir hoy a hablar con un vecino y escuchar lo que te dice en materia de seguridad? Me parece que hoy la política demanda menos marketing y más resultados. Y por eso creo que también tenemos un presidente como el que tenemos, antisistema, un presidente que no viene de la política y que de alguna manera termina generando esa esperanza porque nosotros, quienes tenemos la función pública, no le hemos dado la respuesta que la gente necesita. Y también es la autocrítica que hay que hacer. Entonces, nos bajemos de los showman y empecemos a buscar soluciones. Y para eso hay que generar las instancias de diálogo. Y las instancias de diálogo se hace a través de la política, convocando a los sectores, hablando con cada uno, escuchando. Necesitamos dirigentes políticos que escuchen más que hablen. Y me parece que eso no lo estamos viendo. Y por eso digo, y el peronismo también tiene que hacer una autocrítica. El peronismo de Córdoba no participa de la instancia nacional hace muchísimos años. Hace muchísimo, ni lo hizo De la Sota en su momento. Entonces, ¿cómo ni Schiaretti mucho menos. ¿A dónde se discute? ¿Adentro o afuera? Porque si no también... ¿Cuándo vamos a participar de un Congreso Nacional en donde el peronismo de Córdoba exprese esto que sentimos todos? ¿Por qué el kirchnerismo tiene que ser el que lleve la bandera del peronismo? Mis propias especulaciones que leen encuestas constantemente y sabemos que Córdoba en su prosapia es un poco radical, entonces no le conviene ir mucho al peronismo. Hoy subía un video justamente que De la Sota decía,
si al final los dirigentes políticos nos vamos a dejar llevar por lo que digan los focus group, Sí. hoy hay que opinar de esto, mañana hay que opinar de aquello, somos unos Lo vi en hipócritas. las redes tuyas, sí. Somos unos hipócritas. Eso manifestado de la Sota, y justo hoy lo subí, digo, parafraseando un poco lo que decís vos. Nosotros somos dirigentes que tenemos que plantear las realidades. Y si algo no estamos de acuerdo, también lo tenemos que manifestar. Pero no tenemos que especular todo el tiempo con cómo agradamos a la sociedad o qué quiere la sociedad que digamos. Nosotros no estamos para eso. Para eso tenemos la función pública, para eso somos dirigentes políticos, porque se sobreentiende que la gente deposite la confianza en vos para que genere soluciones. Recién hablamos de Schiaretti. ¿Acompañá esta especulación mía de que Schiaretti puede ser, digo, si repetimos, salvo de la Sota, digo, esa receta del delasotismo que en las elecciones intermedias manda su gobernador, digo, a Yarlora, a Schiaretti en su momento? Y es que Schiaretti no tendría necesidad, Cristian, de ser candidato. Un gobernador que... Pero si no hay nadie que mida, siempre lo hizo el peronismo, lo hizo hasta con periodistas. Entonces le terminaría sirviendo a Yarlora para poder seguir sosteniendo ese poder que hoy se está licuando. Y otra especulación es me Miriam parece Prunoto. que Schiaretti tendría que ocupar el rol de asesor. Es un hombre que con una gran experiencia en la gestión, un gran conocedor de la Argentina, de las necesidades y puntualmente de Córdoba. Juan podría ser un excelente asesor, y me parece que hoy no lo está asesorando Yarlora, porque seguramente le estaría diciendo que hiciera lo contrario de lo que está haciendo hoy. Me parece... Y la otra especulación... Muchos dicen, hablando un poco del actual vicegobernador, el partido cordobés, que viene el radicalismo, muchos dicen, hoy Miriam Prunoto, parafraseando un poco los dirigentes cuando te hablan, se lo va a terminar comiendo crudo el peronismo, porque está haciendo mucho más político. Yo le aplaudo a Miriam. La aplaudo porque es la única de todo el gobierno provincial que está haciendo política, es la única que hoy está cara a cara con la gente, es la única que debe tener el termómetro social, que muchos no tienen, porque recorre el territorio, porque está al lado de la gente. La aplaudo. Digo, pero es radical. Es radical, digo, no, pero está haciendo peronismo. Tiene. Pero está haciendo peronismo. Y mi pregunta es, ¿el peronismo no tiene actores que estén recorriendo la provincia, que estén escuchando los sectores? ¿No hay? Que Miriam, en su condición, por supuesto, de vicegobernadora, pero la verdad que cuando uno ve el trabajo que está haciendo Miriam, parece ser la única que hoy está llevando adelante la gestión del gobierno provincial. Claramente se la ve, por eso la aplaudo, y se nota que es una laburante. Mirá que hay que entrar siendo extrapartidario al peronismo, y que una dirigente de tu peso, habiendo sido 2 veces legisladora en la provincia de Córdoba, digo, la aplaudo porque generalmente se lo fagocita, digo, Germán Cámara, Pichi Campana en su momento. Yo la aplaudo, ¿sabes por qué? Porque no sé si me parece que se peronizó. Y nuestros dirigentes se han radicalizado. Me parece que ella entendió la impronta del peronismo y este trabajo cuerpo a cuerpo con cada uno de los vecinos, que es lo que hoy reclama la política. Reclama eso, y sin privilegios, digo, esta posibilidad de ir desde el pueblito más chico del norte de la provincia de Córdoba hasta la ciudad más grande del sur de la provincia. El recorrer es lo que te termina dando el termómetro, y que yo también digo un poco... Con Sergio, lo que me enamora de su proyecto y lo que me motiva es el gran conocimiento que tiene de la Argentina. Lo que conoce Sergio de la Argentina es que así era de la Sota. Sí. Conoce la situación política, económica y social. Nos metamos ahí. ¿Vos sos consciente que apoyar a Massa hoy en el colectivo imaginario de Doña Rosa, de Don Pepe, no de la dirigencia política o lo que leen política, no estaría fácil? ¿Sos consciente? Digo, la encuesta, formó parte del gobierno kirchnerista, fue el ministro de Economía. Eso es lo que aparece hoy en el imaginario colectivo, no de la rosca política. ¿Cómo hacemos para posicionar a un Sergio Massa que renovó autoridades dentro del Frente Renovador? Boy y Agustín González se convirtieron en los coordinadores de la provincia de Córdoba, de rearmar ese partido. ¿Cómo se hace para militar para Sergio Massa? Yo no especulo, yo tengo convicciones. La especulación para mí es para la mediocridad de la política. Y cuando uno tiene convicciones, yo que tengo el privilegio de conocerlo a Sergio, pero además haberlo visto en su trabajo con José Manuel de la Sota, yo lo veo muy parecido. Era un socio político, digamos, ¿no? Pero muy parecido, no en las formas, en cómo... Digo, muy parecido en la mirada de país que tiene. Cuando Sergio planteaba los 10 puntos en el Gran Rex, cuando hablaba de la unidad nacional, cuando hablaba del superávit energético, cuando planteó todo lo que planteó en la campaña, que muchos decíamos la campaña del miedo, es real, hoy lo estamos viendo con exactitud. Es decir, un hombre que... Hay que reconocer que Milei, nos guste o no
mintió en una coma, ¿no? Está haciendo lo que dijo. No sé si no mintió en una coma. Dijo que no iba a tocar los subsidios, dijo que iba a quitar los impuestos. Y es eso, cierto, que se iba a cortar un brazo. Se iba a cortar un brazo y estamos viendo que las retenciones quiere aumentarle, estamos viendo que quitó el subsidio al transporte, que quitó el subsidio para la educación y que después, bueno, cuando vio que hubo un revuelo volvió marcha atrás. Pero me parece que tampoco es lo que dijo. Digo, esto de el privilegio y la casta, ¿a quién ponemos enfrente? Digo, me parece lo que aparece como un gran aparato político a nivel nacional es el kirchnerismo. No. ¿Massa kirchnerista? No, Massa no es kirchnerista. Desde el día 1 que no es kirchnerista Massa. Siempre se ha diferenciado y esto también a nosotros nos costó mucho, por lo menos a mí, en mi caso de ser peronista, y me parece que la discusión del peronismo nacional es ese. No somos kirchneristas, el peronismo es mucho más amplio. Que abrace el kirchnerismo es una cosa, pero no que los peronistas nos convirtamos en kirchnerismo. Digo, ahora vos sos peronista del gobierno nacional y parece que inmediatamente tenés que empezar a justificar por qué no sos kirchnerista. Digo, yo no soy kirchnerista, no milité nunca en el kirchnerismo y no comparto muchas cosas del kirchnerismo. El último ministro de Economía, el último ministro ¿cómo que militas decidió eso en los barrios cuando vayas? Pero es un ministro, Cristian, que no especuló, que todo el mundo le decía, no seas ministro de Economía, Sergio, porque vos tenés potenciabilidad, vos tenés proyección, vos tenés futuro político. Y sin embargo, en un momento donde a veces tenemos, no recordamos la memoria, pero digo, en un momento donde estamos muy mal económicamente, apareció un hombre que vino a hacerse cargo, se puso una mochila que no era de él y salió hasta el último día siendo candidato, siendo ministro, y que el Fondo Monetario, ¿se acuerdan en su momento que salía y decían que le pedían a Sergio que no sea ministro de Economía y que fuera candidato a presidente? Logró mantener ambas cosas y me parece que eso es valorable porque además para nosotros el peronismo es un héroe. Si Sergio Massa no era candidato, el peronismo ¿cuánto sacaba en las últimas elecciones? Sí, no con tenía Guado de grande. Pedro íbamos a ir. Sí, entonces, realmente es un patriotismo para nosotros el peronismo y también yo lo entiendo, cargo con una mochila porque la crisis económica no la creó Sergio Massa y nosotros a él lo culpábamos la inflación, pero después tuvimos un presidente que vino ahora, duplicó en los dígitos de la inflación. Rebote, dice una parte técnica, rebotaba toda la emisión que habían hecho del gobierno anterior. La emisión que también habíamos hecho venía de una crisis, venía de la pandemia, venía de la guerra de Rusia. 16 años, bueno, tenés razón, no es Massa. No es Massa, fueron 16 años del kirchnerismo. Al final, lo mismo que pasa ahora, no le podemos culpar a Milei de las cuestiones, porque yo hay cosas que coincido con el presidente. Y en esto también me parece que el hecho de que el Estado sea tan grande y que termine siendo un aguantadero muchas veces de la militancia política, yo no estoy de acuerdo con eso y nunca estuve de acuerdo. Me parece que un ajuste es necesario, que ordenar es necesario. Ahora, tampoco que el ajuste lo termine pagando la gente de esta manera desmedida y tampoco achicase el déficit fiscal, porque tampoco el problema está puntualmente en eso. Digo, hay que hablar de las evasiones, hay que tocar el impuesto a la ganancia, hemos visto lo que hizo Lula en Brasil. Digo, podría haber sido un modelo también para implementar en Córdoba, que Sergio lo planteaba. Y también hay que hablar de la casta de la justicia. Hay que hablar una casta sí, es verdad. Hay que hablar, hay que hablar de una reforma del Estado, pero que no es solamente contra quienes hacen política, porque el único camino de salida que tenemos es la política. Que los políticos se hayan abusado de sus privilegios y que tengamos malos políticos. Es la única herramienta de transformación social, de la política buena, ¿no? Lo que pasa es que los integrantes de la política muchas veces hacen que la política sea... Por eso creo que hoy el Frente Renovador lo lidera. ¿Lo ves compitiendo en el 2025? Sí, lo veo compitiendo en el 2025, lo veo compitiendo en el 2027, pero además lo veo con una grandeza, que no muchos la tienen, abriendo el juego a nuevos dirigentes para la formación en la política. Y eso lo vimos en el último Congreso del Frente Renovador, con las caras que formaron parte, con jóvenes, con mujeres. ¿Cree que te va a costar rearmar el Frente Renovador en Córdoba? Nosotros los vamos a normalizar el Frente Renovador porque no tiene un distrito en Córdoba, por lo tanto no es un partido que hoy esté vigente en Córdoba. El primer desafío es que tengamos la legitimidad legal y jurídica para que el Frente Renovador pueda competir en las próximas elecciones, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel local, en donde nosotros también empecemos a trabajar con este semillero de generar nuevos cuadros. Hay un montón de tarea jóvenes... no fácil que va a tener Tania, ¿no? No fácil, pero mira... Digo, un desafío importante que va a tener en política y que de eso se trata. Pero hoy lo vemos, Cristian, hoy lo vemos con el peronismo, muchos compañeros y compañeras que no tienen un lugar donde sentirse... ¿El peronismo actual de Córdoba? El peronismo actual de Córdoba, donde sentirse identificado, de donde encontrar un sentido de pertenencia. Y el Frente Renovador intenta hacer eso, intenta hacer este sentido de pertenencia que pasó con una de las
asotista como yo, que no tuvo lugar en el peronismo cordobés y que se trasladó al Frente Renovador, pero que siempre ha sido coherente, porque a Sergio Massa lo acompaño del año 2015, cuando y fue la aparte interna fue con socio de la Sota, digo, y fue socio compitió con... en esa interna nosotros comuna. Tenemos la coherencia, que es lo que hoy la política Tania, no la tenemos. Sí, se me acaba el tiempo, pero quiero que me resuma. Fuiste 2 periodos de legisladora provincial, militaste fuertemente. ¿Cómo ve la legislatura de hoy, que no es tan como fácil, el gobernador no la tiene tan fácil como la tuvo de la Sota de Schiaretti, con mayoría absoluta? Si quería reformar la Constitución, lo podía hacer. ¿Y hoy qué parece? Muchos medios se agarraron de una historia íntegra tuya que salió del perro, y lo hablamos acá, de una oposición también que se presta para que el oficialismo... Bueno, me parece que ahí está un poco el hartazgo de la gente en la política. ¿Cuál es la función? Y cuando las personas están por encima de las instituciones. La legislatura, yo fui legisladora, bien decías vos, 2 mandatos y sesionaba todos los miércoles. Sí. Sin embargo, Siciliano dijo ahí, ¿para qué vamos a prender la legislatura? Para gastar luz, café, dice. Si no hay nada para 4 beneplácitos, dice, no lo vamos a prender. Porque les termina, bueno, pero hay que generar, o no hay un montón de soluciones para darle a los cordobeses que la legislatura termine trabajando. Hay pero un montón la lectura de es otra, igual la sabes, no tiene ni siquiera quórum. La lectura tiene que ver más con una cuestión política y conveniente. Entonces, por eso digo, cuando las personas están por encima de las instituciones, lo que pasa con la legislatura actualmente. Cuando tendría que ser mucho más enriquecedor, porque se daría un debate mucho más democrático. Pero si no tienen quórum, le cuesta dar el quórum, salvo por los unipersonales ahí. Bueno, pero tienen al libertario, Pachesi, que es un socio. Para vos es socio directamente. Pero miremos los números y miremos todo lo que ha votado, todos los proyectos que ha sacado el oficialismo y todo el quórum que ha necesitado, siempre lo ha dado Pachesi. Entonces, bueno, digo... Alessandri, que por ahí aparece, no aparece. Dato mata relato. El FEDE, que tiene una postura, por supuesto, de acompañar aquellos proyectos que considera que tienen la esencia peronista y que no afecta a nuestras bases del peronismo, pero cuando, por ejemplo, la ley de ajuste que hizo Yarlora en el comienzo de su gestión, Federico Alessandri no acompañó. Y después tenés una oposición que entra en un dilema que a mí me encantaría que la oposición explique por qué pasan estas ausencias cuando son necesarias. Miguel Nicolás dijo, no, el certificado había chocado. Bueno, la lectura es otra, ¿no? Es muy raro el choque del perro, Justo el choque del perro, pero además... todo el contexto que se da, le mandaron un auto para buscarlo, Sí. Bueno, queda la incertidumbre, no sabemos, capaz que el pobre perro ha muerto. Se presta especulación teniendo en cuenta que hoy la legislatura y la importancia que significaba también la sesión, porque me parece que también los temas que se tocan es lo que de alguna manera le da una cierta envergadura a la Tania, para ir ya finalizando, esta es la última pregunta. Fuiste candidata a intendente de la localidad, una localidad grande del norte como es Dian Funes. También cumplió 100 días la intendenta actual. Tirame 2 o 3 títulos de los primeros 100 días de la gestión de Dian Funes. Yo la verdad que nosotros nos hemos constituido muy dialoguistas. Consideramos que en estos primeros 100 días y con la crisis, una intendente nueva, debíamos acompañarla en la mayoría de los proyectos. Tuvimos 3 sesiones extraordinarias. Sí creo que en los tiempos en los que estamos tenemos que trabajar sobre la confiabilidad del Estado, la transparencia del Estado, que es algo que nosotros vamos a llevar y que fue un poco nuestra propuesta de campaña. Pero bueno, son 100 días donde seguramente la intendenta con una nueva gestión, porque no viene de la gestión pública, acomodando y reacomodando también su gestión a la crisis que hoy tiene. La última por sí o por no. Se normaliza el Partido Renovador en Córdoba, ¿sí? Estás vos y Agustín es intendente. Vos sos una dirigente hoy, pero no tengo un cargo provincial, quiero decir. Te llama más y te dice tenés que ser candidata a diputada nacional. No creo que eso suceda, pero yo respondo a Sergio, que es el líder de este proyecto. Es contrafáctico, pero ¿serías? Si Sergio pide, por supuesto que uno va a acompañar. Yo Gracias, Tania. acompaño las decisiones de Sergio. Gracias, hasta la próxima. Gracias.